días, profesor Francisco. ¿Cómo está? Gracias por estar ahí conmigo. Buenos días, Mario, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación. No, es un placer tenerlo aquí. Hablamos anteriormente que usted quería hablar de de la arquitectura de Medellín, sus comienzos y su desarrollo durante los años y cómo esto influenció en la sociedad. Ujú, ujú. Sí, claro. Pues es una historia muy larga, obviamente. Para mí tiene mucho interés es el papel que la arquitectura ha tomado en estos últimos años de tomar una responsabilidad social, ¿no? Porque normalmente se piensa en la arquitectura como un hecho, digamos, de estilo o simplemente como una decoración. Y realmente, pues en estos últimos años, y más ahora inclusive pues con este tema de la pandemia y todo esto, empezamos a entender que el papel del espacio público o inclusive el espacio doméstico, tiene un papel muy importante en la sociedad, ¿cierto? Entonces, mi interés en la arquitectura siempre ha sido, digamos, su papel político y su papel social. Entonces, cuando yo miro la historia de la arquitectura, siempre estoy tratando de mirar cómo funcionó en términos no solamente de decoración o de estilo, sino también qué tipo de sociedad estaba formando, cómo se utilizaba, qué tipo de relaciones facilitaba o qué tipo de relaciones no facilitaba, o como hablamos hoy en día, también cómo crea también la arquitectura ha creado problemas del tipo del climate change, ¿no? Del cambio climático y todas estas crisis. Entonces, me gusta mirarlo desde ese punto de vista. Entonces, cuando yo empiezo a mirar, por ejemplo, la arquitectura española, que realmente la arquitectura fue una manera de colonizar un mundo que ellos no conocían, ¿cierto? Ellos llegaron, los españoles llegaron a América Latina y a Centroamérica y al Caribe, pues sin ninguna idea, ¿cierto? Entonces ellos formularon esto que llamaban la Carta de Indias, que era básicamente un manual para construir ciudades. Entonces ellos traían en su mano un librito que les decía en este territorio salvaje, extraño, que ellos no conocían, que no tenían ni siquiera nombres para ellos, y con el que no querían tener ningún diálogo. Ellos traían ese libro donde decían, vamos a poner un damero, una malla ortogonal, creamos una plaza, ponemos una iglesia, dividimos los lotes, dividimos el territorio, le damos una cosa que los indios no conocían, que era la propiedad privada, ¿cierto? Y empezaron, digamos, el proceso de colonización fue posible y realmente fue manejado a través de la arquitectura y de la ciudad, ¿cierto? Es Claro. decir, Alejandro Carpentier decía que se nos robaron el oro y nos dejaron el oro. Se le caía el oro de las botas a ellos también, en el sentido de que por un lado colonizaron, destruyeron, por otro lado dejaron un legado muy lindo de unas ciudades preciosas, con digamos, una calidad de vida y una visión de lo que puede ser una sociedad que ocupa estas cosas, que tienen bien, tienen unos valores a los que nos hemos adaptado y que hemos desarrollado mucho. Claro, pero no piensa un poco usted que el precio que pagó la cultura colombiana, la cultura Mm. nativa colombiana, fue un poco alto por ese cambio Demasiado, radical. demasiado. Digamos, eso fue, sin lugar a dudas, es un genocidio. Es decir, básicamente está extinta, digamos, digamos, en Colombia, por ejemplo, quedan muy pocas reservaciones y queda muy poca memoria colectiva de lo que fueron estas culturas y de lo que produjeron y de los valores. Fue literalmente un borrón y cuenta nueva. Es decir, es algo con el que nosotros todavía estamos teniendo que luchar como problema de identidad, ¿no? Es decir, ¿quiénes somos nosotros? Porque desafortunadamente, por ejemplo, sociedades como Colombia, como usted sabe, Colombia está en la punta de América Latina, era el punto de entrada de los españoles para todo el proceso de colonización. Y entonces se formó desde el principio digamos, esta identidad entre clase y raza, ¿no? Ujú. El blanco obviamente es el poderoso y esa es una de las asociaciones con las que todavía vivimos nosotros, que nos hace tener esa idea de que la persona de color, que la persona de origen, bien sea afroamericano o indio, nativo, es menor, es más de estatus más bajo. Y realmente es una cosa que ha permeado toda la cultura nuestra y que tenemos que cambiar. Es más que obvio reconocer esos valores, pero es un valor que es difícil de reconocer y realmente es el mestizaje es donde realmente nos definimos nosotros. Es decir, Claro. Sí, la mezcla de raza entre los es, españoles y los nativos exacto. hizo un cambio social grande en Colombia en la época precolonial o colonial, cuando ellos llegaron y cambiaron toda la sociedad Sí, sí, y dijeron, bueno, y ahora estamos aquí nosotros y el que no esté de acuerdo con esto, se se quita del acabó. medio o lo matamos. Sí, sí, sí. Y básicamente los tomaron, en parte fue por enfermedad, en parte fue
cuestiones militares de tomar posesión de las tierras, acabaron y no tuvieron ningún diálogo con ellos. Realmente los diálogos fueron muy, muy mínimos, ¿cierto? Entonces se impuso una cultura completamente ajena, sí. Esa cultura nativa colombiana, eso no abunda mucho en las ciudades actuales, ¿verdad? Ese tipo de No, construcción que ellos tenían, el tipo de nada, arquitectura de sus edificios, de sus casitas, de las nada, estructuras que ellos tenían, no, eso desapareció completamente. no queda absolutamente nada. Digamos, entonces que es un proceso interesante porque si usted mira el mapa de América Latina, de cierta manera el proceso de colonización va dejando trazas también culturales y étnicas, ¿no? Porque se llega del Caribe en la ciudad de Cartagena de Indias, que era la sede del virreinato, era también el sitio donde llegaba toda la trata de esclavos. Entonces en la parte caribe hay una gran población afroamericana, ¿no? Y hay Ujú. a medida que se va entrando por los Andes, empieza a haber poblaciones de distintos grupos étnicos, sobre todo en la parte, digamos, norte de Colombia. Los grupos indígenas eran más bien pequeños, eran pequeñas poblaciones que fueron arrasados muy fácilmente. A medida que uno llegando hacia Perú, pues obviamente había una estructura social muchísimo más compleja y más establecida. Entonces, por ejemplo, si uno va a Colombia, va a encontrar que en la parte del norte hay mucha más población afroamericana. Después va a llegar mucha sociedad, mucha emigración del Oriente Medio, de Turquía, libaneses, etcétera. Cuando llega hacia Bogotá, ya hay más población indígena, porque hay unas sociedades más establecidas. Fue la capital después. Y a medida que va llegando hacia Perú, pues hay mucha más población indígena, hay muchas más trazas de lo que fue, obviamente, la cultura inca. De modo que hay trazas más, pero en Colombia realmente no queda. Quedan algunas reservas indígenas en La Guajira, en la parte norte de la región del Atrato, pero el resto realmente queda muy poco, muy, muy poco. Claro, eso, todo cambio social a esa escala tan grande, una escala prácticamente nunca vista, porque fue un genocidio, como usted dijo, que Sí, sí. cometieron con las poblaciones indígenas, trae unos cambios tan grandes culturalmente en el país mismo, Ujú, que demora siglos en cambiar y volverse a normalizar lo que era el sí, Colombia original, o estar cerca de lo que era el Colombia en aquella época precolonial. Yo creo que ujú. eso nunca se va a recuperar. No se No, recuperaron los países de Centroamérica, no se recuperaron los países como México, no se recupera, ujú, solamente se perdió y se adaptan a todas las sociedades a este nuevo ritmo de vida ujú, europeo, eurocolonial, que es el que trajeron ellos y lo pusieron en estos países como los de nosotros, que somos el Caribe también. ujú, ujú. Sí, obviamente, pues hoy no somos una sociedad que ni somos españoles ni somos europeos y a pesar de que algunas partes de nuestra sociedad quieren pensarse a sí mismos como europeos, realmente no lo somos ni lo seremos afortunadamente. Somos una Sino, mezcla de todo. somos una mezcla, somos una mezcla. Realmente, digamos que So- Estados Unidos se habla de que es el sitio de la mezcla, pero realmente la mezcla étnica es América Latina, de muchas distintas maneras, pero sí, obviamente, sí, y cultural. claro, nosotros tenemos esta influencia africana, los africanos que se trajeron en la época colonial a servir, a trabajar en la agricultura para hacer ricos los terratenientes de aquella época que quedaron en esa área y poblaron los países y se mezclaron y los países culturalmente tienen influencia de todas partes del mundo, Claro, incluyendo África. No hay claro, una claro. raza pura en las zonas de No, no, no. Sudamérica, yo creo que no hay una raza latina. Bueno, puede ser que haya alguna tribu que viva todavía metido Sí, sí, en los la hay. jungla y sea bastante puro, como esas que encuentran de vez en cuando en Brasil, que los ven en Sí, sí, aviones y ni siquiera se acercan, que no se han mezclado todavía, sí, pero sí, en algún momento va a llegar que ellos se mezclen también. sí, sí. Digamos que es importante protegerlo, ¿no? Y hay reservas indígenas en Colombia, donde todavía pues, viven en su mundo y étnicamente se mantienen muy, digamos, dentro de ellos mismos, pero digamos, la realidad nuestra es una realidad muy compleja, muy distinta, que es el resultado de muchos procesos sociales, de desarrollo industrial, de desarrollo cultural y de interacciones con mucha gente, o sea que somos una mezcla y realmente es importante reconocernos como tal. Claro, profesor, ¿y qué es lo que pasa en Colombia en los años 80 cuando la guerrilla tenía un papel importante en la sociedad colombiana? ¿Qué pasa en Medellín? ¿Qué influencia tuvo esa lucha de guerrilla, ese movimiento social en la cultura y en la arquitectura de Medellín? Esa es una pregunta gigantesca, pero
Colombia ha vivido, digamos que todavía se puede decir que, que ha vivido, inclusive pues hubo, como usted sabe, hubo eh, el acuerdo de paz con la guerrilla, o por lo menos con parte de la guerrilla hace unos años, pero Colombia ha vivido una especie de violencia interna, no sé si se puede hablar de guerra civil, pero sí de violencia interna política por muchos años, por muchas décadas, desde la mitad del siglo por lo menos, del siglo XX. Y eso es un proceso que ha afectado ciudades, el campo y distintas regiones en distintos momentos y ha tomado distintas intensidades, ¿no? Eh, Realmente el tema que yo le comentaba tal vez se vuelve más complejo cuando emerge el problema de la droga, el tráfico de la droga, ¿sí? Que empieza de una manera no diría inocente, pero muy pequeña. Pues, digamos que de una manera folclórica se dice que empieza cuando en Colombia se quieren tener los productos americanos y empiezan a volar en avionetas a Estados Unidos y a Miami a traer refrigeradores o hornos o objetos eléctricos para traerlos de contrabando a Colombia y de pronto se empiezan a dar cuenta que de regreso están vacíos y empiezan a pensar en transportar droga, por decirlo muy simplemente. Es un proceso que en mucha parte porque la droga era ilegal o sigue siendo ilegal, pues toma tonos muy dramáticos de violencia, de una acumulación de dinero gigantesca en una sociedad que ya tenía una división social muy grande. Nosotros somos entre los países más desiguales en el mundo, socialmente la separación entre ricos y pobres. Entonces hay un terreno muy abonado para que digamos, florezca el tráfico de la droga, que haya personas disponibles no solamente a hacerlo, sino a trabajar con los grandes capos de la droga, empiezan a traer una cantidad de dinero que nunca se había visto en el país. Entonces, inclusive, pues, la clase de dirigente que llamamos empieza a ser parte de eso, y si no ser parte, a ser por lo menos cómplice de este proceso, y lo que lo acompaña muy dramáticamente la violencia. Es decir, la guerra entre los distintos sectores que manejaban la droga. Hay un efecto de que en la guerrilla también, hasta donde yo tengo entendido, también trata de controlar ciertos corredores de la droga porque les sirve el dinero de la droga pues, para comprar armas, para manejar territorios. Entonces se vuelve un problema a nivel nacional superante complejo de territorio geopolítico, de control de corredores o de áreas. En la ciudad igualmente se vuelven distintos sectores, distintos grupos peleando entre ellos mismos. La policía por un lado, el ejército por el otro lado, se vuelve un caos realmente social, y el efecto que tiene básicamente es que la ciudad se paraliza. Es decir, en ese momento Medellín se vuelve la ciudad más peligrosa en el mundo y se vuelve un punto tan negro que inclusive en las guías turísticas de Colombia la ciudad la borran, como que no existiera. ¿De verdad? De verdad. Es decir, el problema de la violencia de la droga era tan serio que, es decir, uno en la noche no podía salir de la casa. Eh, el matar personas se lo hacían por gusto, como decíamos en Medellín, por verlo caer. Es como México hoy. Eh, es un poco distinto, pero sí es Ese mismo nivel de violencia que las una personas no pueden violencia salir de extrema. noche. Y digamos, desde el punto de vista de la arquitectura de la sociedad, realmente lo que sucede es que el espacio público se acaba. Era una especie de pandemia al revés, ¿no? De que a uno le daba miedo salir de la casa. No había manera de tener actividades públicas. Es una época también en que muchos líderes sindicales, líderes comunitarios fueron asesinados. Desafortunadamente es un fenómeno que sigue existiendo hoy en día. Entonces la sociedad se acaba. Realmente como sociedad se acaba. Eh, la, lo que es interesante en Medellín es que hay una gran cultura, digamos, colectiva, que inclusive durante esos años, por ejemplo, había festivales de poesía mundiales que se hacían en el estadio, donde traían poetas de todo el mundo. Hubo grandes cantidades de marchas silenciosas, es decir, hubo una reacción popular, pero realmente la violencia se tomó a la ciudad. Se tomó a la ciudad y realmente estaba en el borde de que se destruyera la sociedad completamente. Es decir, las historias, las anécdotas de lo que sucedió en esa época escabroso, realmente fue horrible, fue horrible.
Y eso fue lo que provocó este cambio de la arquitectura de Colombia, de pasar a esta arquitectura colonial a una arquitectura más moderna, en Medellín específicamente. No, no, realmente lo que sucedió, digamos, la historia de la arquitectura en Medellín es una historia compleja y larga y muy bonita porque empieza a absorber a través de los años, digamos, de la época colonial a la época republicana, a la época moderna, pues las influencias del mundo, ¿no? Es decir, se ve claramente la influencia, por ejemplo, por periodos de la arquitectura francesa neoclásica. Y a medida, pues obviamente que se va desarrollando un sistema más complejo social, las ciudades que empiezan a crecer, el desarrollo industrial, la arquitectura moderna toma un papel muy importante. Es decir, en los años entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial que se desarrolla, digamos, lo que nosotros llamamos hoy en día la arquitectura moderna, en Europa básicamente, ¿cierto? Mucho de eso, de lo que estaba sucediendo en esa época, empieza a reflejarse en Colombia. Es decir, hay una arquitectura moderna, temprana en Colombia de muy buena calidad, hay muy buenas universidades, hay muy buenos arquitectos, digamos, hay un nivel profesional muy claro. Eh, Después de la Segunda Guerra Mundial, como usted sabe, bueno, durante la Segunda Guerra Mundial con el nazismo, muchos de los arquitectos modernos estaban realmente era en Alemania y ellos emigraron y se vieron a Estados Unidos a, y América Latina en parte. Entonces el movimiento moderno empieza a pasar a, a esta parte del mundo y coincide con un crecimiento muy grande en ciudades como Medellín, como Bogotá, con una base industrial muy fuerte, muy poderosa. Medellín ya desde el siglo, desde el siglo XIX había empezado un desarrollo industrial importante con, digamos, técnicos alemanes que venían a construir sistemas de trenes, había fábricas, perdón, y entonces llega la arquitectura moderna digamos, de una calidad muy grande. Hay arquitectos colombianos que trabajan pues con figuras como Le Corbusier, que es como considerado el papá del movimiento moderno. ¿Cómo se llama el Entonces, nombre? Le Corbusier, ¿Él es eh, un arquitecto fue o un escultor? un arquitecto, era mitad artista y mitad arquitecto. Él dividía su día en dos. La tarde era arquitecto y la mañana era pintor, creo que era así. Eh, Inclusive tenía nombres distintos para cuando era arquitecto y cuando era pintor. ¿Ah, sí? Eh, y él, pues, digamos, generó un montón de planes urbanos muy importantes para América Latina. Inclusive hizo un plano para Bogotá y uno de sus alumnos o seguidores, José Luis Sert, tenía una firma en Estados Unidos e hizo un plano también con Le Corbusier, pero más que todo fue él con su socio Bisner para Medellín. Entonces hicieron planes para los desarrollos de Medellín, Bogotá. Entonces fueron ciudades que tuvieron una marca del movimiento moderno muy grande, usando las técnicas de la época, eran división de las funciones, localización de las áreas industriales, infraestructura, etcétera. Entonces, digamos que la ciudad ya tenía una tradición, digamos, de planificación, de desarrollo urbano importante desde los años 40, 50. Y lo que sucede realmente es que, digamos que a medida que, digamos que hay una relación muy directa de la cultura colombiana con el exterior. Arquitectos colombianos iban a estudiar, bien sea en Europa o en Estados Unidos, constantemente y traían, había un diálogo muy fluido y la mayoría de las veces una adaptación muy interesante, digamos, a las condiciones locales de clima, de materiales, de tipo de ciudad. Lo que sucede realmente en este momento de, de crisis, digamos, de la droga, es algo un poco más complicado que tiene que ver con un proceso que toma lugar a muchos niveles. En Colombia y en Medellín hay una actividad cultural muy grande. Digamos, por decirlo así, no me gusta el término, pero no encuentro ningún otro mejor, una clase intelectual. Ujú. ¿Sí? Hay un interés en la cultura, no de una clase económica necesariamente, como le digo yo, es un sitio donde la gente se reunía a oír poesía, así no entendiera lo que estuvieran diciendo, pero se encerraban a oír poesía. Hay teatro popular, había muchas actividades de ese tipo y había un grupo de personas, artistas, escritores, eh, intelectuales importantes que ante esta crisis pues también se empezaron a preguntar qué se puede hacer, ¿no?
Nosotros en la universidad, yo ya en esa época había salido de Colombia, yo salí de Colombia en los años 80. Ah, yo iba con frecuencia a hacer talleres de diseño en el que nos sentábamos a elaborar, digamos, cómo podía la arquitectura responder a esta crisis, reconociendo que parte de la base de la crisis era la desigualdad social, ¿cierto? Entonces empezamos a hacer estudios y proyectos de tipo urbano y hablar de arquitectura y urbanismo como algo junto y hacer una serie de proyectos que consideramos eran claves o estrategias para el desarrollo de la ciudad, pero esto en el medio de una crisis en la que era completamente utópico pensar que esos proyectos se De pudieran una crisis realizar. política, ¿verdad? No económica tanto como política. Era la crisis política de la, digamos, de la violencia de la droga, ¿no? Eh, Hubo procesos muy interesantes que involucraron el gobierno, ayudas internacionales del gobierno alemán, de procesos, digamos, de reconciliación, de trabajo con las comunidades más pobres, pues porque Medellín, como muchas ciudades, pues tenía un flujo del campo muy grande y obviamente entre más, el que de último llegaba era el más pobre y se iba acumulando más en las montañas, porque Medellín está metido en unas montañas grandes. Entonces, como le decía, por un lado estamos haciendo ese tipo de proyectos, por otro lado, digamos, construyendo una idea de lo que sería el espacio público, no solamente físico, sino, digamos, cultural. Y hubo una serie de procesos, de trabajos de comunidad, de paz, de acuerdos que estaban tomando lugar y al mismo tiempo surgió un movimiento cívico que, por hacer una historia muy larga, corta, del cual formó parte alguien que fue a tener un papel muy importante en Medellín que se llamaba Sergio Fajardo. Sergio Fajardo, su papá era uno de los arquitectos más conocidos en Medellín, él es matemático. Estaba en Estados Unidos, había regresado a Colombia, estaba trabajando en el sector de la educación y formó parte de este movimiento cívico y en algún momento se lanzó como candidato a la alcaldía de Medellín, no por ningún partido político, sino como parte del movimiento cívico. Eventualmente gana las elecciones, se vuelve alcalde y trae un proyecto de transformación de Medellín que tiene, como buen matemático, unas ecuaciones muy simples, unos diagramas muy simples que habla de términos, por ejemplo, que hay que pagar una deuda histórica, es decir, que nosotros como sociedad debemos pagar la deuda histórica con los sectores más marginados, los que no tienen oportunidad, los que siempre han estado relegados afuera. Y empieza a hablar de la arquitectura y el urbanismo como instrumentos de transformación social. Entonces, formula una serie de estrategias para crear un programa de parques, bibliotecas y de otro tipo de transformaciones que lo llaman proyectos urbanos integrales, una estrategia de enfocarse en los sitios más pobres para construir los mejores edificios de más calidad que son los más urgentes necesarios para esta sociedad. Y eso tiene un efecto de cadena muy importante que empieza a transformar la sociedad. Obviamente no solamente la arquitectura y el urbanismo, pero hay toda una serie de programas de transparencia, de, de trabajo social y de trabajo económico muy importante que que Medellín pasa en 4 años de ser la ciudad más peligrosa del mundo a ser reconocida internacionalmente como una ciudad innovadora, empieza a ganar premios internacionales, Eso se habla. en solo 4 años En pasó solo eso. 4 años empezó el proceso. Obviamente es un proceso que lleva ya varios años y ha tenido sus altos y sus bajos, ha tenido distintas formas de transformación, pero ha creado una cultura, digamos, de la arquitectura y de lo que es el espacio urbano muy importante. Digamos, ha cambiado los parámetros. Hoy en día, donde uno va de África, en Asia, en Estados Unidos, en todas partes, pues se habla de Medellín como un ejemplo muy importante de cómo la arquitectura puede ser un instrumento de transformación social y político importante, ¿cierto? Eso se estudia como fenómeno. La arquitectura de Medellín específicamente. Sí, digamos que la arquitectura en general como disciplina, como profesión, puede jugar ese papel. Y se usa el ejemplo de Medellín, donde fueron realmente pequeños proyectos, no fueron grandes proyectos. Digamos que en esa época se hablaba mucho del efecto Bilbao. No sé si usted sabe que en Bilbao, Frank Gehry, que es uno de los arquitectos, digamos, contemporáneos más conocidos, construyó un museo muy grande, muy expresivo, y esto se volvió como la fórmula que se pensaba que era la fórmula mágica para desarrollar ciudades, ¿cierto? Porque en los años
digamos, en las últimas décadas había una crisis muy grande de los fondos para las ciudades quieren atraer gente, quieren atraer capital, entonces se volvió una fórmula de traer arquitectos famosos. Medellín usó una fórmula distinta. Medellín no quiso hacer esa fórmula de traer arquitectos famosos, sino de trabajar con el talento local. Muy Y buena eso, idea, muy y eso buena fue una idea. cosa muy importante y eso le dio la oportunidad a toda una generación de arquitectos jóvenes que hoy en día están en todas partes del mundo, perdón, de desarrollar una serie de proyectos y de experimentar con una serie de ideas que de otras maneras no se hubiera podido. Entonces, digamos que esa intersección o esa juxtaposición de oportunidades, de condiciones, de estrategias, creó un momento muy bonito en Medellín, donde se crearon un montón de edificios públicos, de espacios públicos, se creó un efecto cadena que ha ido, digamos, tomando distintas escalas muy interesantes realmente, y que hoy en día se mira en el mundo como ejemplo. Usted dijo una cosa importante hace un momento atrás, dijo que en un momento, en los principios de los 80, como que la ciudad se fue quedando sin espacio. Y eso es una cosa que yo he visto que ocurre cuando las poblaciones de los campos, a no tener ningún tipo de entrada económica, se Mm, desplazan hacia las sociedades, hacia la sí, capital de la ciudad sí, sí. y crean poblaciones muy juntas, muy unidas. No hay Mm, prácticamente espacio entre una casa y la otra. Entonces las personas se empiezan a agrupar en esas pequeñas eh, colonias, mm, o se puede decir colonia, o se le puede llamar, si quiere, nidos de abejas, de mm, personas que vienen y se reúnen en un lugar y no hay espacio para poner una tienda, para abrirse, para claro. caminar prácticamente. Mm, Y eso es muy típico, por ejemplo, en ciudades como México, se están agrupando alrededor de la capital federal mm, y se crean estas pequeñas ciudades, ciudadelas, como sí, en sí. Brasil, que son las que están en las montañas, no me acuerdo cómo se llaman ahora, Las favelas. las favelas. Y eso arquitecturalmente eso no tiene ningún sentido. Mm, Te mm, está agrupando personas en un solo sitio mm. que no tienen ninguna forma de moverse libremente. ¿Ese problema existe en Medellín o existió en Medellín y se resolvió con la arquitectura? Digamos que ese es un problema, pues que mm, es normal. Es decir, la gente llega normalmente, bien sea por hecho de violencia o por problemas económicos, se tienen que ir del campo, llegan a la ciudad sin nada, toman los sitios menos deseables, por lo general los más peligrosos, y empiezan a construir con sus manos lo que puedan. Es decir, es un instinto de sobrevivencia que es perfectamente, yo lo entiendo perfectamente y es respetable. eh, y empiezan obviamente a unirse, ¿cierto? Y realmente una de las cosas que ha sido muy interesante para estudiar es que lo que llamamos los asentamientos informales tienen calidades muy grandes, ¿cierto? Porque la gente construye lo que necesita y cómo lo Claro. necesita. Y hay una inteligencia popular muy grande y muy importante de la cual los arquitectos necesitamos aprender. Pero obviamente eso lo hacen a nivel privado, ¿cierto? Y con los medios que tienen. Lo que falta es que el gobierno asuma la responsabilidad de proveer no solamente la infraestructura de agua y electricidad para que puedan tener una vida decente, sino los espacios públicos y la infraestructura pública para que estén bien, es decir, escuelas, sitios de deporte, servicios de salud, espacios públicos, parques, que era lo que faltaba, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, fue uno de los proyectos que nosotros empezamos a mirar en la universidad, que después sirvió de cierta manera como base para los proyectos que se realizaron en Medellín, es esa idea de producir espacios públicos, de producir bibliotecas, espacios donde los niños puedan ir a estudiar, donde las señoras puedan ir a ser educadas o los señores educados en cierta capacidad de producir artesanías, de tener el conocimiento económico de cómo fundar un pequeño negocio, tener un espacio donde venderlo en un mercado. Entonces, digamos, lo que falta en todas estas situaciones es que, parte de esa deuda histórica de la que hablábamos, es que el gobierno nunca ha tomado esa responsabilidad que debe tener de crear espacio público, ¿cierto? Fíjese, por ejemplo, que si volvemos a donde empezamos, al espacio de la ciudad colonial, lo primero que creaba era la plaza, ¿cierto? En todas las ciudades, en La Habana, en todas partes, Había una creaba plaza primero central y alrededor la, de la plaza era que se y ahí construía la se ciudad. creía, ¿cierto? En cambio, cuando una persona no tiene recursos y el gobierno no toma responsabilidad, pues solamente pueden construir su propia casa, ¿cierto? Y dejar el espacio para pasar entre ellos que llamamos calle. Ujú. Entonces, parte del proyecto en Medellín fue crear esos espacios públicos, esos servicios públicos,
para la gente que no los tenía y servicios de un diseño de calidad del cual se pudieran sentir dignos, porque también el otro problema es que normalmente cuando el gobierno interviene en los sectores pobres es con arquitectura de mala calidad, con malos materiales, con poco diseño, porque supuestamente, ¿sí me entienden? A Claro. los pobres. Sí, eso es común que pase, sí, pasa en todas partes del mundo que Entonces, se darle una construyen. arquitectura que tuviera dignidad era importante. Entonces, por ejemplo, en estos parques bibliotecas, pues hay salas de periódicos, tienen acceso a computadores, tienen acceso a una serie de servicios, también espacios de memoria, porque pues, la memoria del conflicto había que manejarla. Es uno de los temas grandes en Colombia hoy en día, cómo entrar al posconflicto, cómo reconciliar esta lucha que lleva décadas. Entonces el espacio público tenía una función muy importante, no solamente de esparcimiento, de juegos, sino de cultura, de educación y de educación social y cívica para aprender a vivir juntos. Claro, entonces se puede decir que la arquitectura de Medellín es típica de Medellín, no tiene ninguna influencia de otras culturas europeas o culturas de América del Norte como Estados Unidos, No, sí, claro, porque claro que lo cada tiene. edificio, he visto que las arquitecturas en diferentes ciudades varían mucho por la influencia que tengan de otras culturas. Claro, claro, Por ejemplo, el arco claro. de los edificios es diferente, la arquitectura del Medio Oriente tiene esas cúpulas típicas en los edificios que Sí, son sí, como unas bóvedas en el claro, techo redondas. claro, Si vamos a la arquitectura española, vemos esos arcos claro. que es típico dentro de las construcciones, como las catedrales. Si vamos a la francesa, vemos esos picos que tienen Mm, las catedrales hacia arriba. ¿Qué sí, sí. influencia tiene la arquitectura mundial en la arquitectura de Medellín? Si uno sale a caminar en el centro de Medellín, es como caminar por un libro de historia de arquitectura. Encuentra todo. Tenemos que, recuerdo, en Medellín hay un barrio que se llama Prado, donde hay una casa que es un templo egipcio, con columnas egipcias. Hay casas que tienen influencia mora, hay edificios neoclásicos, hay edificios barrocos, hay del moderno temprano, hay todos los estilos y todas las formas existen, ¿sí me entiende? Digamos que como refleja un poco la historia de la sociedad, refleja un poco las influencias que existían en el momento. Digamos que Colombia ha tenido un momento en que tenía mucho más conexión, por ejemplo, con Francia, donde se sentía que era el centro de la cultura, o con Estados Unidos en otros momentos, con España en otros momentos, y obviamente ninguna de estas sociedades es pura, hay una confluencia de ideas. Obviamente, por ejemplo, las estrategias de Medellín que le contaba en esta época, tiene mucho que ver con lo que se estaba sucediendo, por ejemplo, en Barcelona en cierto momento, con lo que se estaba estudiando y planteando con arquitectos, por ejemplo, en Londres, uno de ellos con el que yo estuve trabajando, de esta idea de reconstruir la ciudad, de reconstruir el espacio público. O sea que, pues, obviamente hay permeabilidad en términos de todas estas influencias culturales, pero en el momento en que llegan a Colombia, pues como hacen en todas partes, se filtra, ¿cierto? Entonces decisiones muy fundamentales como, hombre, no vamos a usar estrellas internacionales, sino que vamos a usar talento propio. Y ese talento propio habían sido estudiantes en la época que nosotros habíamos estado haciendo estos talleres, ya estudiando la ciudad, entonces ya había un conocimiento sobre la ciudad, había una serie de estrategias planteadas que se podían eh, digamos, aplicar. Entonces, en ese sentido, la universidad no era solamente un sitio de especulación, sino que estaba produciendo conocimiento que después se aplicó a la realidad y tuvo efectos muy importantes. Hay características muy particulares, por ejemplo, si uno va a los barrios populares, inclusive los de clase media, en ese proceso de construir las casas de autoconstrucción que llamamos nosotros, pues la gente construye su primer piso. Normalmente cuando ya tiene plata lo hace en materiales, o sea, en ladrillo, en concreto, tira una plancha, ¿cierto? Y deja los hierros salidos para que construir el Para segundo. seguir hacia arriba en el futuro, sí. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Dejan la escalera afuera, ¿cierto? Dejan las escaleras afuera por si el segundo piso se lo alquilan a alguien más. Y dejan la escalera afuera para el tercer piso. Entonces, lo que sucede es que esa escalera en el tiempo se va volviendo un espacio social muy importante, porque todo el mundo sale
al balcón y sale a las escaleras y es donde los novios se hacen visitas, donde las señoras sacan las sillas. Entonces eso se vuelve como el DNA de Se la ciudad. convierte en la sala de la casa de la, Exacto, se sale donde la está la casa escalera. hacia la calle y eso se vuelve parte del DNA. Entonces, por ejemplo, si hay un aspecto de Medellín que yo diría tiene una característica muy especial, es estas escaleras afuera de las ciudades. Obviamente, por ejemplo, uno de los efectos de este problema de la violencia fue que todo el sector, digamos, de la clase dirigente o de la clase más pudiente económicamente se empezó a encerrar en unidades cerradas que tenían más que ver con el modelo americano de unidad cerrada, con policía, con puerta cerrada y con vivienda en alturas. Y hoy en día sigue siendo un problema grandísimo para Medellín porque no tenía la infraestructura para mover esta cantidad de gente y no hay, ahí sí que no hay espacio público. Usted dice, para que esas personas se desplacen de esa zona suburbana al centro de la ciudad. Mm, Ese espacio es que no existe. exacto, La viabilidad, las carreteras, el transporte público, eso. muy, eh, muy a- a- limitado. sí, tal vez porque sea también una característica del terreno de Colombia, también sea un poco Sí, sí, montañoso, no tengo idea cómo mucho. sería, pero Sí, eso también imposibilita también la creación de carreteras y caminos para que la gente, y para que incluso que el transporte público se pueda mover con facilidad de una zona a la otra también. mm, Eso es muy típico en las urbanizaciones como esta aquí en los Estados Unidos. Eso no pasa tanto porque siempre hay un highway que te conecta con exacto. la ciudad y ese movimiento de tráfico se hace más fluido. Otra cosa que he visto mucho en la arquitectura actual ahora, disculpe, lo digo dos veces, arquitectura actual, en la arquitectura de estos tiempos, es que, por ejemplo, en los años 60, 70, toda la idea de la construcción era esos puentes elevados que atravesaban las ciudades y Mm, cada ciudad importante tenía un puente elevado que la atravesaba y sin embargo ahora esos puentes se están tratando de quitar y mm, de hacer la construcción arquitectural más plana, más lineal. claro. Eso es una tendencia que Medellín también tiene en su construcción o Medellín sigue la tendencia antigua de seguir con esos puentes elevados en sus construcciones. Mm. Cómo se desempeña eso en Medellín? Digamos que Medellín, como en los años 60 y 70, tuvo la misma influencia americana. Como usted sabe, en los años 50, 60, se empezó la emigración hacia los suburbios en Estados Unidos. Hubo toda una serie de programas del gobierno que no solamente apoyaban la industria del automóvil individual, sino la autopista, el suburbio. Syracuse es el mejor ejemplo, ¿no? Así mismo. Se destruyeron todo el centro de la ciudad, se demolió, era una comunidad muy vital, una ciudad muy urbana y la demolieron completamente, le cruzaron la autopista por encima de unidades de vivienda, sacaron a todo el mundo. En Medellín no hubo un proceso tan radical, pero sí hubo, digamos, mucha influencia en términos de zonificación, de división de funciones, que es una de las cosas que se cuestiona hoy mucho, su validez. Eh, Realmente hoy en día se está volviendo mucho a la idea de la ciudad compacta, es decir, una ciudad que no sea tanto en altura, sino que una ciudad de densidad, pero de baja altura, con una mezcla de funciones. Y en muchas partes de Medellín pues se ha estado tratando de hacer eso. Ya a nivel más urbano, otras administraciones han empezado a hablar de la idea de múltiples centros dentro de la ciudad para precisamente evitar esa idea de un centro único que crea mucha congestión, que depende de muchas infraestructuras viales. Se ha creado un sistema de transporte público muy importante. Como la ciudad está en un valle, es muy largo, se creó hace muchos años con mucha corrupción y mucho escándalo un metro elevado o a nivel que corría de norte a sur de la ciudad. Eh, Antecitos de estos proyectos que yo le contaba, se creó otra administración anterior a Fajardo, un telecable, como estos que hacen el esquí para subir personas, que fue una idea muy interesante para atraer la gente, darle acceso a las personas que vivían alto en las montañas, que no tenían acceso al transporte público, llegar hasta el metro y del metro desplazarse hasta el otro lado de la ciudad, que es donde estaban las fábricas. Eso después el proyecto lo integró como una especie como un sistema de espacios públicos y lo ha ampliado. Y hoy en día Medellín tiene un sistema integral de transporte público que toma el metro,
que funciona muy bien. Eso fue un programa de educación social muy importante, donde el metro es absolutamente limpio, no se permite que nadie coma, que nadie tome, es perfectamente, funciona muy bonito. El sistema de este metrocable, que ya hay varios, o sea que es perpendicular a esta línea, y un sistema de tranvías que tienen otros circuitos y un sistema de buses, o sea que uno se puede montar en un barrio pobre o en cualquier parte realmente con un tiquete en un metrocable, bajar al metro, pasar al tranvía con un solo tiquete. Es un Oh, qué sistema, bien. o sea que hay un sistema de integrado de transporte muy, muy, muy bonito. ¿Y es económico eso o es muy caro el sistema? Pues digamos que es económico, obviamente la situación de muchos sectores de la población en Colombia, el mero hecho de comer es un desafío, ¿no? Que pongas a pensar un Claro, pasaje. así Pero mismo es. sí, digamos que sí es accesible Es en accesible, general. qué bueno. ¿Y cómo se está adaptando la arquitectura en Medellín a los cambios nuevos arquitecturales que todos los edificios ahora tienen un espacio verde? Incluso Mm, hay edificios que tienen el techo mm, cubierto totalmente por plantas. mm. ¿Esos cambios también se están aplicando en la arquitectura actual en Colombia? Digo, en Medellín. No les sabría decir realmente. No te sabría decir, digamos que hoy en día hay muchas pues, escuelas de pensamiento, por decirlo así, y digamos distintas formas de ver la arquitectura. Lo que sí hay es una conciencia de la necesidad de responder al problema del cambio climático. Uno de los problemas a nivel mundial es que se ha vuelto una solución muy fácil o un poco de caricatura esta de poner los techos o poner balcones verdes, porque realmente los problemas son mucho más de fondo, ¿no? Póngase a pensar que aquí en Syracuse, el Destiny USA, que usted lo conoce, que es gigantesco, le dieron certificación por buena calidad ambiental, cuando puede que dentro del edificio, cuando cumple ciertas cosas, lo dan, pero para llegar allá se necesitan, no sé, 3.000 carros todos los días o 3.000 coches todos los días para llegar, lo cual es lo menos ambiental. O sea que lo que se trata de entender es a nivel de ciudad, cómo se reducen las distancias de transporte, cómo se reduce la cantidad de carros, cómo se eh, aumenta el tráfico a pie, para eso se necesita que haya mezcla de funciones, que no tenga yo que coger media hora un carro para ir a mercar, sino que puedo ir Claro. a la esquina, que puedo trabajar acá, que puedo caminar a la escuela, o sea, que la ciudad sea accesible. Entonces, por ejemplo, ahora Medellín tiene un proyecto muy grande de parques en el río, que el río era originalmente una autopista y se está hundiendo la autopista para construir un parque lineal muy grande que empieza a conectar las dos partes de la ciudad que han sido separadas. Entonces, eso con la idea de descentralizar la ciudad y crear muchos focos de espacio público donde haya recursos sociales, mercados, oficinas, trabajo, educación, pues en principio debería limitar la necesidad de estar siempre moviéndose en el carro de un extremo al otro y responder a cuestiones de cambio climático. Sí hay mucha más conciencia, digamos, entre los arquitectos de que cada edificio debe tener una calidad de control climático importante de energía. Obviamente a nosotros nos beneficia que tenemos un clima o teníamos un clima casi perfecto, pero bueno. Claro. Sí, yo he visto que en la arquitectura de Singapur, por ejemplo, usan mucho, emplea mucha vegetación Sí, en sí, los edificios. Tienen grandes jardines interiores, tienen jardines en los balcones, sí, sí. tienen jardines en los techos. Y Mm, sería bueno incorporar ese material verde dentro de la arquitectura local, porque eso beneficia al clima dentro de la ciudad, beneficia la respiración, beneficia muchas cosas claro. que este sol intenso como el que tenemos nosotros en los países centroamericanos, cuando da a las 12 del Mm, día no hay quien nos soporte, y claro. la presencia de algo verde, de algo natural como un árbol, te Mm, protege un poco de esa claro. influencia. No, y sobre todo a nivel urbano, digamos, las calles, perdón, las calles con árboles, los parques públicos, todo eso es supremamente importante, sí, claro Claro que que sí. sí. Usted también me dijo que hay una cosa interesante que en la arquitectura actual, y es la gran diferencia que yo encuentro arquitecturalmente entre la arquitectura asiática y la arquitectura de nosotros o la Mm, arquitectura europea. mm, La forma de construir del asiático es totalmente distinta. Esa forma de edificios que ellos tienen con ese tipo de tejado mm, y
que es realmente atípico a lo que se ve en esta área de acá. Y usted me dijo también que usted participó en Corea, fue a Corea a una bienal y que hablaron de la arquitectura de Corea. ¿Qué diferencia tienen con relación a nosotros y al mundo al mundo de acá, al mundo del oeste, esta arquitectura asiática que es vieja, mucho más vieja que posiblemente la que existe en nuestra parte Mm, del mundo, ¿verdad? mm. Sí, yo a Corea, en Corea he estado trabajando hace unos 18 años, he estado involucrado allá con distintas cosas, allá en otras partes. Eh, Corea es un país muy particular porque básicamente ha sido el mismo país, por decirlo así, el mismo grupo étnico como por 5.000 años. Es decir, eso es un sitio que ha desarrollado una relación con la tierra, con los productos, con la vegetación, con el clima muy, muy especial, ¿cierto? Con una serie también de condiciones climáticas muy particulares. Digamos, lo que es común en la arquitectura asiática, por ejemplo, a nivel de los templos, es una base de piedra muy fuerte que lo ancla muy bien al terreno, con la idea de que el templo es una cosa que se puede reconstruir en el tiempo, que es de madera, ¿no? Ujú. Entonces tiene una arquitectura de madera muy bonita eh, donde el techo es supremamente importante e inclusive para que la estructura se sostenga el techo le ponen peso. Nosotros tratamos de hacer el techo muy liviano, ellos le ponen peso para que con su peso le dé estabilidad a la estructura. Muy interesante. Y una cosa que es muy particular de la arquitectura coreana, doméstica también, es que ellos siempre se levantan del piso, medio metro, 1 metro. ¿Como un basement No, o espacio abierto? debajo lo que hacen en Corea es ponen un sistema de calefacción. Entonces ellos básicamente le echan leña, pues en la época la tradicional le echaban leña, calentaba el piso tenía un papel como de arroz aceitado, entonces el calor sale del piso y que es una cosa supremamente agradable y supremamente bonita. Ahora, era una sociedad muy pobre, ellos tuvieron muchas ocupaciones, sobre todo los japoneses, después vino la guerra de Corea, después de la guerra de Corea que se separaron las dos Coreas, Corea era de los países más pobres del mundo, pero como usted sabe se ha vuelto una de las potencias industriales más grandes con un montón de, pues, no se trata de llegar a una historia, y eso cambió fundamentalmente, es decir, de esa arquitectura tradicional, pues no queda mucho, la ciudad se empezó a cambiar fundamentalmente. Hoy en día Seúl es una de las ciudades más densas en el mundo. Eh, y para hacer eso, para cambiar, para adaptarse a ese crecimiento tan rápido, ya empezaron a producir torres de vivienda, que si usted va a Seúl, de un extremo, bueno, a Seúl no a Corea, de un extremo a otro de Corea, son las mismas torres de vivienda de un extremo al otro. No sabe uno dónde está. Por ejemplo, yo estoy enseñando allá y le preguntaba a un estudiante que había vivido en 3 apartamentos en un mismo conjunto y ella no se acordaba dónde era porque son todos igualiticos. Y en los últimos años ha habido un cambio muy drástico porque pasaron de este crecimiento de tener que construir mucho a llegar a una especie de tope donde ya tiene una población de cierta edad, tiene un problema que está ocurriendo mucho en el mundo con personas de edad, una población, digamos, vieja, más grande. No hay crecimiento demográfico tan grande y ya empezaron a pensar más, no solamente en la cantidad para simplemente alojar personas, sino en la calidad de la ciudad, la calidad realmente, de nuevo, de los espacios públicos, de todas estas cosas. Y empezaron a producir una serie de estudios y de proyectos. Yo estuve muy involucrado en eso. Trajimos mucho el ejemplo de Medellín también para discutir con el alcalde, con el arquitecto de la ciudad. Y entonces, como le dije, yo en el 2002 estuve enseñando un año allá y he estado involucrado en muchos proyectos, en actividades. Eh, eh, Diseñé el pabellón de Corea para la Bienal de Venecia en el 2004, en fin, pero el año 2018, o sea que el año pasado, estuve director de la Bienal de Seúl, que la Bienal es una especie de exposición y sitio de debate que hoy en día se hace en muchas ciudades del mundo, donde se nombra un director en cada ocasión. Bienal quiere decir que se hace una cosa que hace cada 2 años y el director pone un tema y ese tema, y a través de ese tema invita
arquitectos o gente de todas partes del mundo a exhibir, a hacer conferencias, a montar debates. Entonces, el año pasado tuvimos la Bienal en Seúl, invitamos tengo representantes como de 80 ciudades del mundo. Yo hice muy claro que me parecía muy importante que la Bienal no fuera centrada sobre Europa, que es normalmente lo que se hace, sino darle mucho espacio a América Latina, a África, al sudeste asiático. Entonces tuvimos ciudades de África, de todas estas regiones del mundo. Tuvimos unas 70 universidades presentando también sus trabajos. Tuvimos arquitectos como de unos 50 países también exhibiendo sus trabajos. Es un evento muy grande que se toma básicamente la ciudad por un tiempo y realmente fue una experiencia muy interesante porque traer pues toda esta gente a compartir lo que están pensando sobre estos temas que hemos estado hablando, sobre la ciudad, sobre el papel político y social de la arquitectura, comparar las estrategias que se están usando en distintas ciudades del mundo, pues fue una lección muy bonita. Claro. Obviamente allá estuvo Medellín muy bien representado. Oh, sí, coño, me alegro mucho, sí, qué bueno. Pero ellos no tienen, la cultura asiática no es muy cambiante, ellos culturalmente son bien sólidos. Ellos no asimilan mucho la arquitectura de otros países, sino que la extienden la que ellos tienen en sus países. Eso es típico que eso ocurra. Yo diría que al contrario, es un tema difícil porque con estos crecimientos tan rápidos que han tenido, ¿no? Pasar de lo que Seúl, que tendría unos cuantos miles de habitantes, 100.000 habitantes, no sé cuántos tendrían en los años 50, a tener 10, 20 millones de personas, es un cambio gigantesco. Entonces, ellos adoptaron muy directamente todas las técnicas de construcción y de planeación básicamente americanas. Es decir, si usted mira, pues si los arquitectos iban a estudiar a MIT, a estos sitios, muy claramente, o a trabajar en Europa también. Entonces, sí, hubo es decir, yo diría que al contrario, que asimilan con una rapidez, es decir, muchas veces tenemos el estereotipo del asiático que copia, ¿no? De que coge las Sí, eso ideas, ocurre mucho en China sobre todo. y realmente es una manera de operar que para ellos les funciona. ¿Sí? Es decir, si yo me tengo que inventar una ciudad para acomodar 10, 20 millones de personas, no puedo, tengo que buscar modelos que me sirvan para hacerlo, en términos de la arquitectura, en términos de la planificación urbana. Obviamente, como en todos los casos, pues hay un filtro cultural muy importante, porque ellos desde el punto de vista social, de las relaciones sociales son muy tradicionales, es decir, las relaciones jerárquicas, digamos, el respeto a los mayores, el respeto del uno al otro, sigue siendo muy, muy profundo. Entonces hay un cambio, digamos, en el espacio muy grande, los edificios cambian, los materiales, pero las relaciones sociales siguen siendo muy, muy estables, como dice usted. Pero digamos que la arquitectura sí es muy permeada, muy influenciada por, eh, por aspectos externos, aunque debo decir que en los últimos años, también como en muchas partes, ha habido una reacción más y más fuerte a recuperar sus propias tradiciones, a recrear sus valores y a incorporarlas, pues digamos, dentro de una idea de arquitectura moderna, pero con los valores de espacio y de tipo de vida que les... Sí, hay un que- punto muy importante. No, no es fácil crear una ciudad con tantos millones de personas, mm, manteniendo una cultura tan simple, una arquitectura tan simple como tiene como es la arquitectura típica coreana o claro, claro, típica de los países asiáticos. Es una arquitectura más bien familiar, donde claro. la persona tenía una vivienda alta, grande, donde vivía toda la familia, pero es muy difícil. Una familia Claro. de 15, 20 personas, tal vez, pero estamos Mm, hablando de millones de personas donde el espacio se hace imprescindiblemente necesario para cubrirlo mm, con algo, para claro. habitarlo de alguna forma. Y es realmente un reto para un arquitecto, por ejemplo, como usted mismo, Mm, diseñar un edificio, diseñar una construcción en una sociedad, en una ciudad como esa, tan poblada, mm, donde el espacio es tan reducido. Y no solo el edificio o la edificación, sino también la infraestructura de agua, de electricidad, de gas que lleva a ese edificio, traer eso hacia ese lugar, es mm, bien complicado. Yo imagino claro. que diseñar un edificio en una ciudad tan poblada sea mucho más difícil que hacerlo en un campo abierto. Claro, claro, claro. Además que, digamos, son ciudades que precisamente por esa densidad también producen cosas súper interesantes. Seúl es una ciudad que
que no duerme. Es decir, hay almacenes que están abiertos 24 horas al día, mercados que su hora más ocupada son las 4 o 5 de la mañana. Eh, eh, hay fenómenos urbanos supremamente interesantes. Ahora, como les decía, hay una reacción a esta vivienda en altura. Por ejemplo, ahora estamos diseñando un proyecto que en Seúl que el alcalde tenía interés de. Normalmente la técnica que usaban ellos era llegaban a un barrio de estos como informales como los de Medellín, pues obviamente distinto en su forma, pero similar en el proceso, lo compraban todo, le echaban un bulldozer y ponían torres, ¿no? Torres de 30, 40 pisos, 25, 30 pisos. Y el alcalde estaba interesado en explorar como sistemas distintos. Entonces ahora estamos desarrollando un proyecto para un barrio en el que se usa más, digamos, la estrategia de usar de hacer referencia a las viviendas anteriores, a los sistemas de vivienda, a baja altura, mucha densidad, calles más estrechas, espacios públicos, la tipología de la vivienda más, digamos, más similar a lo que es el sistema de vida que ellos tenían, lo que tienen. Entonces, ahora estamos en ese proceso, debemos empezar construcción el año entrante. Es un experimento, pero Claro. representa un poquito esta idea de tratar de recuperar un poco los valores propios también. ¿Y hay espacio en Corea para hacer ese tipo de Sí, 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 expansión? sí, sí, sí. Digamos que Corea tiene un fenómeno muy, muy particular, es que Seúl se tragó al país. Digamos que todos los recursos, toda la población se fue hacia Seúl porque es donde están todas las cosas. Inclusive hace unos años eh, lo están haciendo. Hubo un proyecto, yo participé en uno de los concursos, quedamos de tercer puesto. Y también estuve jurado en otra parte del concurso para la nueva capital de Seúl, perdón, de Corea. Entonces la idea era que en ese momento pensaban pasar todo lo que era la estructura de gobierno a una ciudad nueva, un poco como lo hicieron en Brasilia y en otras partes, para evitar ese hueco negro que se volvió Seúl porque estaba trayendo a todo el mundo y las ciudades, el campo y las ciudades secundarias estaban quedando vacías. Obviamente pues hay 2 o 3 ciudades más que tienen un fuerte crecimiento, pero en general había un desbalance muy grande entre lo que la población de Seúl y el resto del país. Entonces, la han estado construyendo una ciudad, ya no, la idea era pasar inclusive la casa del presidente y el primer ministro, pero ahora sí hay muchos de los ministerios que se van a pasar o que se han pasado para esta nueva ciudad capital, para precisamente tratar de descentralizar el país. ¿Muy lejos de la capital de Seúl o Bueno, cerca? Seúl Corea es pequeño, digamos, de un extremo a otro, en un tren de estos bala, en 4 horas se pasa de un extremo a otro del país, o sea que es muy manejable. Claro, estaría 2 horas de diferencia, 1 hora y media Sí, seguro sí, de la exacto. capital. Interesante. No sabía que esos proyectos existían en esa parte del mundo, sobre todo Corea, es un país dividido a la mitad, Sí, con sí, Corea del Norte arriba y ese pedacito abajo, que algún exacto. día esperemos que eso se abra y se unan las dos Coreas Sí, y se puedan expandir un poco más. yo Y espero que sí. económicamente Corea es un país muy fuerte, Mucho, mucho, mucho. Muy, muy muy fuerte. fuerte. Sobre todo su presencia en Asia es muy importante y tanto como Japón, Taiwán y esos países que también son de una cultura de trabajo muy dura, muy fuerte, muy Claro, disciplinado sobre todo. Y claro. eso tiene que ver con la cultura, la persona que vive, la persona, la forma que se educaron, cómo ellos se comunican. Eso es interesante, interesante. No, profesor, hemos estado hablando por 1 hora. ¿Tiene algo más que decir antes de despedirnos, antes de cerrar el programa? ¿Tiene algo más que No. comunicarnos? Mario, no, muchísimas gracias por la invitación y por la conversación tan sabrosa que me permitió que tuviéramos.